Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, muy contento de estar grabando un nuevo episodio del Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy entonces? Bueno, hoy, Jesús, nos acompaña la doctora Nidia Catalina Reyes Suárez. Ella estudió física en Colombia, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de allá de Colombia. Después viajó a Italia, a Trieste en particular, donde comenzó haciendo un diplomado en física del sistema Tierra. Luego hizo su doctorado en mecánica de fluidos y ciencias de la Tierra en la Universidad de Trieste. Después un postdoctorado en el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental y el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica, y nos da mucho gusto estar platicando con ella. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias por invitarme. Qué honor. Sí, no, es un placer tenerte por acá para hablar de tu ciencia, la oceanografía, que es, bueno, una disciplina que con la mera palabra queda muy claro cuál es el objeto de estudio, pero quizá lo que no queda muy claro para las personas que no nos hemos acercado a ella es exactamente de qué va la oceanografía, ¿no? No sé si podemos comenzar preguntándote exactamente qué estudia la oceanografía o qué hacen, ¿no? Las oceanógrafas como tú. La oceanografía, como lo habías dicho, estudia obviamente los océanos y sus interacciones con la atmósfera, con la tierra sólida. Y bueno, también la podemos dividir en oceanografía física, oceanografía biológica, oceanografía química. Y bueno, como hemos visto, ahora en las ciencias nada es simplemente física, química, biología o matemáticas, pero es una ciencia interdisciplinar. Necesitamos estudiar todos estos procesos y todos estos inputs y hacerlo de manera, sea con modos operacionales, usando instrumentos, tomando datos y pues, también usando modelos, y ya sea teóricos que modelos computacionales. Ujú. ¿Aló? Hay, Bueno, por ejemplo, sí, claro, te iba a decir que hay no sé, como una conceptualización muy particular en biología o para los biólogos. Yo estudié biología, entonces me ha tocado que ok. generalmente cuando uno le preguntan, qué estás estudiando, dices biología y siempre te preguntan, biología marina, y tú tienes que aclarar, no, bueno, es otro campo también. Pero para los biólogos como que es muy natural pensar en los océanos e interesarse por la vida de allá, ¿no? Ujú. Para alguien que estudió física como tú, eh, ¿qué es lo que te llamó de este tema, que es el estudio de los océanos? Ok, bueno, creo que tengo que empezar con un poco con cómo empezó todo, ¿no? Yo empecé a estudiar física en la UPTC y bueno, allí no tenemos un grupo que estudie ciencias de la Tierra, pero sí tenemos un buen grupo de física teórica. Y allí conocí a varios profesores que un poco me ayudaron a intensificar abrir un poco mi mente en lo que un físico podría Ajá. ser. Y bueno, la verdad es que siempre he tenido en mí algo que lo que quisiera un poco más dedicado a la Tierra, como a toda la parte de la atmósfera. De hecho, cuando yo decidí aplicar al ICTP, lo que yo quería hacer era atmósfera. Pero entrando allí, cuando entré en el diplomado de ciencias de física del sistema terrestre, pues encontré, digamos, que es todavía mi tutor, y pues esta persona prácticamente me ayudó o me llevó, me atrapó lo que es la oceanografía. El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre. Como si tú tuvieras una hoja de papel y toda la superficie es agua y la parte de la altura
es prácticamente lo que cubre el océano digamos, en la Tierra. Pero la superficie en general de la Tierra es el 70%, más del 70%. Y además de eso, es un área que está estudiada en muy poco. O sea, todavía Muy tenemos... poco, ¿verdad? Ajá. Sí, todavía tenemos muchísimos misterios, muchísimas cosas que todavía no comprendemos. Y de hecho nos hacen falta muchísimas más personas que se interesen, los científicos, físicos, matemáticos, biólogos, químicos, que se interesen en la oceanografía y que, bueno, que ayuden a develar un poco más estas cosas. Todavía tenemos de verdad muchísimas preguntas del porqué de algunas cosas. De hecho, sabemos mucho menos de los océanos que de lo que sabemos de la vida extra de la Tierra. Sí. Y bueno, eso fue una de las cosas que me llamó la atención bueno, de saber y para mí todo fue un nuevo mundo. O sea, yo en esa época no sabía que existían cañones marinos, montañas en el mar, cómo el campo gravitacional de la Tierra cambia las corrientes, crea corrientes, cómo la Tierra oscila, tiene modos de oscilación. Para mí el diploma en el centro de física, la Salam, fue mind-blowing, porque Sí. de verdad no sabía de muchísimas cosas que de verdad la física podría ayudar. De hecho, esa era una de las cosas que nos decía uno de mis profesores allí, el doctor Karim. Él decía, chicos, necesitamos muchos físicos y matemáticos porque hay todavía muchísimo por hacer. Y bueno, digamos que ese fue uno de los encouragements para estudiar oceanografía. Y bueno, también toda la belleza que viene dentro de todas las corrientes. Yo me enfoco en estudiar corrientes superficiales. Ajá. Y bueno, es de verdad algo fascinante. Sí, eso justamente quería pasar a esa parte, que nos contaras específicamente en qué estás enfocada en tu trabajo actualmente. Bueno, yo actualmente trabajo con diferentes tipos de datos. En especial trabajo con datos de radares de alta frecuencia. Usamos radares que emiten a 24 MHz y que nos ayudan a medir las corrientes superficiales con una alta resolución, sea temporal que espacial, porque, bueno, en Data Science tenemos obviamente el input de todos estos instrumentos, pero para hacer ciertas predicciones, porque obviamente todos estos tipos de datos, todos estos tipos de output de los instrumentos vienen después asimilados en los modelos y bueno, vienen a ser calibrados estos modelos que nos darán obviamente una previsión mucho más correcta, ¿no? Entonces, con los radares de alta frecuencia lo que nosotros tenemos es resoluciones hasta de 1 kilómetro y con una escala temporal de 15 a media hora. O sea que tú puedes ver la corriente en near real time, casi sí, como, casi. como no sé, bueno, puedes contar Sí, esa sí, parte. o sea, seguirla de inmediato, ¿no? Como el Twitter del océano. Exactamente. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, también el océano es un lugar que no es solo está ahí, es un lugar donde nosotros, del que nosotros nos alimentamos, es un lugar que nosotros usamos para la recreación, que usamos como energía también. Así que obviamente es muy importante estudiarlo. Muchas de las actividades humanas se desarrollan en el océano. Así que, bueno. Sí, como mencionabas también, por ejemplo, el transporte marítimo es una empresa importantísima a nivel mundial.
Exactamente. Y en la parte de nosotros que hacemos con radares de alta frecuencia es muy importante para las operaciones de Search and Rescue. Y pues cuando quieres estudiar oil spills, que es derramamiento de petróleo, o si hay un accidente marítimo, con este tipo de tecnología lo que puedes es hacer un tipo de estudio y actuar muchísimo más veloz, ya que tienes una resolución bastante alta, como decía, espacio-temporal. Así que si en un eventual caso, de hecho, ya han habido varios tests en Monterrey, en San Francisco, había un cargo, no me recuerdo ahora el año, pero un cargo llevaba petróleo, tuvo un accidente y con los radares de alta frecuencia ellos lograron restringir el área y ayudar a la protección civil, a las personas encargadas para contener esta mancha, gracias a datos de radares de alta frecuencia. Entonces, sí, por ahora, digamos que me ocupo de la red de radar de alta frecuencia en el Golfo de Trieste, y bueno, para mi tesis también usé estos mismos datos que ayudaban, bueno, que está todavía corriendo en el Golfo, en el Canal de Malta de Sicilia. Y bueno, este es un lugar prácticamente donde el tráfico marítimo es súper pesado, así que es muy importante tener un sistema de estos operativo en el caso, como les decía, si pasa algún accidente, los modelos y los datos están y se puede contener una tragedia, tragedia no quiero decir, un desastre, como lo que pasó en San Francisco. Y bueno, varias cosas también nosotros hemos, el año pasado hubo acá no en Trieste específicamente, pero en Eslovenia, aquí la gente hace windsurfing, y prácticamente en un episodio de Bora, es uno de los vientos muy fuertes acá en el Golfo de Trieste, uno de estos windsurfers se fue al mar, estaba haciendo sus cosas y pues se le rompió el mast el mástil. El mástil del windsurfer, y la persona estaba naufragando, pero no regresaba al mar, no alcanzaba a regresar al mar porque la corriente era muy fuerte y porque el viento era muy fuerte. Así que prácticamente lo que hizo la protección fue crear con estos datos de radares una banda en donde la persona podría estar, y bueno, al final, el siguiente día, la persona llegó a una playa acá cerca de Trieste, y con ese tipo de datos pudimos hacer el backtracking de su trayectoria, y bueno, la persona perdida en el mar también. Por eso, sí, estas operaciones de Search and Rescue pueden ser muy importantes y cruciales en un momento en el que se tenga que tomar una decisión urgente. Eso vemos, o sea, de verdad. Entonces podemos ver bastante la importancia y el impacto de trabajos como al que te dedicas. Y como mencionabas hace poco, nos hablabas que en el área en la que estás trabajando, y mencionabas también que uno de tus profesores lo comentaba, que es que hacían falta físicos, matemáticos, químicos, biólogos, también gente que se específicamente entrenada en climatología, en oceanografía. O sea, como mencionabas al principio de la conversación, es un área extremadamente multidisciplinaria, como en gran medida lo es toda la ciencia hoy en día. Y precisamente quería que nos comentaras un poco, manejando un área donde hay tantas entradas distintas, entradas no solamente de disciplinas, como mencionábamos antes, física, química, biología, matemáticas, etcétera, pero también hay muchas fuentes de información. Fíjate que nos estabas contando las distintas cosas que ustedes eran capaces de detectar o medir con los aparatos con los que estaban trabajando, y eso significa que tienen que manejar cantidades muy grandes de datos, y no solamente cantidades grandes, sino variedades de datos muy dispares, y normalmente eso significa que ustedes tienen que
es muy difícil trabajar con el dato directamente, o sea, tienen que aplicar algún tipo de trabajo al dato. Y quería que comentaras un poquito al respecto porque en discusiones en un área que tocas y que tú mencionabas brevemente mientras nos estabas contando, el público en general cuando habla del clima o del el tiempo el tiempo climático, etcétera, tiende a haber una confusión y muchas críticas, especialmente cuando se mete en la discusión de cambio climático, acerca de la manipulación de los datos. El caso que recuerdo en particular es el de el científico Michael Mann, el famoso científico que creó la gráfica del hockey stick, el palo de hockey que relacionaba la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera con un aumento de las temperaturas. Su servidor de correo recibió un ataque, muchos de sus correos se hicieron públicos y una de las cosas que se mencionaba en los correos era cómo trataban ellos los datos que estaban obteniendo, y el público interpretó eso como una manipulación intencionada de los datos. Entonces, ¿qué nos podrías contar a nosotros acerca de la complejidad y la variedad de los datos que tú capturas en los cruceros que nos mencionabas, y cómo ustedes tienen que trabajar, filtrar o tocar los datos para poder obtener algún tipo de información relevante y accionable, precisamente como mencionabas en el ejemplo que nos contabas, para poder, por ejemplo, seguir los pasos de esta persona, de este windsurfer que tuvo un fin de semana que seguramente no esperaba? Bueno, sí, seguramente nosotros manejamos una cantidad de datos impresionante. Tenemos la suerte de contar con esos datos también. Yo sé que puede haber una posibilidad acerca de la manipulación de datos, pero estas infraestructuras, hablo especialmente de GOOS, que es el Global Oceanographic Observing System, ha puesto un gran esfuerzo en crear series temporales bastante largas, bastante grandes para poder ver este tipo de trends. Pero obviamente debe haber susceptibilidad de las personas acerca de los datos, porque obviamente uno va a recoger los datos y bueno, hay miles de variables también que pueden suceder. Tal vez hubo no sé, un problema con el instrumento, en ese momento no estaba sirviendo, la interpolación no la hicimos bien. Sé que pueden haber problemas, pero el conjunto de todos estos datos, si te están diciendo, si se está mostrando un patrón, no es casualidad, creo. Nosotros, como te decía, manejamos no solo un tipo de datos, nosotros manejamos boyas, moorings, manejamos gliders, floats, se manejan, como decía, radares de alta frecuencia, satélites. Todo esto, todos estos datos en conjunto nos muestran patrones que obviamente no podemos eludir. Y bueno, hacer obviamente algunos de las propiedades que medimos pueden ser más susceptibles uno a otras, y bueno, obviamente juega muchísimo la calibración del instrumento, pero pienso que todos estos datos combinados, si nos están dando un patrón, no existe una cabida para denial, para negar la existencia de un patrón, como podemos verlo con el cambio climático. Sabemos que las temperaturas están aumentando y esto afecta al océano. Como mucha gente habla de la atmósfera, pero en realidad el océano es el que lleva no la peor parte, pero es el que absorbe más calor. El océano tiene la capacidad calórica mayor que la atmósfera, así que tiene y retiene todo este calor y retiene también el dióxido de carbono.
Ujú. que viene transportado con las corrientes marinas. Así que si todos estos datos que nosotros vemos, que nosotros analizamos, eh, nos muestran un patrón, creo que tenemos que ponernos las pilas y pues believe in data. Claro, sí, claro. Sí, pues es lo que tenemos después de todo, ¿no? Como científicos. Catalina, ya que estás acercándote a las aguas del tema del cambio climático, nos gustaría precisamente preguntarte cuál es la aportación de la oceanografía para esa gran cuestión que es de interés global, ¿no? Para toda la humanidad. Ya como lo dijiste, al nosotros pensar en cambio climático, sobre todo pensamos en la atmósfera, me imagino por cómo se ha comunicado la cuestión o no sé, algún tipo de preconcepción, pero ahora va quedando mucho más claro que los océanos son una parte importante de ese futuro que nos espera y probablemente también de la mitigación o de las soluciones que podamos encontrar, ¿no? Entonces, la oceanografía, ¿qué aportaciones podrá hacer en esta gran cuestión? Claro, de hecho el océano es súper importante para el cambio climático. Como, bueno, creo muchos saben, nosotros estamos haciendo una perturbación en el estado steady state del sistema clima. Y como les decía antes, el océano obviamente tiene una capacidad calorífica mayor que la de la atmósfera, así que es capaz de retener calor y de retener dióxido de carbono. Esto viene transportado por una gran banda eh, global que se llama Conveyor Belt y que es creada o enhanced por los cambios de, de temperatura, salinidad, también se conoce como circulación termojalina, eh, que prácticamente, ¿qué sucede? En el Ecuador, el sol viene a calentar el agua de la superficie y gracias a los vientos y al efecto de Coriolis empieza a verse transportado hacia los polos. Cuando llega a los polos, esta agua con mayor contenido de sal y más fría se hunde, creando una convección vertical, una corriente vertical, y se crean prácticamente estas corrientes deep ocean currents, corrientes de En lo profundidad, profundo, ajá. y se crea tipo esta banda alrededor de todo el mundo. Eh, y bueno, en la parte del Atlántico, nosotros tenemos una corriente muy importante que se llama Gulf Stream, que es en el Golfo de México. Esta corriente modula el clima en Europa a tal punto que si esta corriente se eh, reduciera su velocidad, cabe anotar que es la corriente más fuerte, más veloz en el mundo. Corrientes oceánicas en general tienden a ser de unos 8 a 10 centímetros por segundo. Eh, esta corriente tiene 2 metros por segundo. Y, Uy, Wow. sí, exactamente. Y esta corriente cuando llega a los polos, y bueno, se divide en la corriente de Canarias, la corriente norte atlántica. Esta corriente ayuda a modular el clima en Europa, haciendo que si se, no, Ralentiza. ralentiza, gracias, se me viene el italiano un poco, cambiaría el clima de Europa. Eh, Prácticamente, si nosotros dejáramos de tener esta convección vertical, el escenario no sería nada bueno. Podríamos generar, como se ha visto en los últimos años, este año, el año pasado, cada año tenemos un pico de temperatura, pero no es solo eso, es también el aumento en las fuertes lluvias en algunos lugares ujú. y las fuertes
sequías en otros lugares. Sí. Así que ralentando esta corriente, que es global, que cubre todo el globo terráqueo, podría hacer cambios de verdad drásticos. Y una de esos problemas también lo hemos visto en Australia con el blancamiento de los corales. Ahora con todo este carbono y con todo este calor que viene transportado por esta banda, muchos de los organismos que están acostumbrados a ciertos tipos de pH, como los corales o ciertos tipos de conchas y eh, de animales que tienen calcio en su formación, eh, pueden verse demasiado afectados por el cambio de altas temperaturas. Y no solo, si nosotros empezamos a cambiar los patrones en estas corrientes, también mucha de la vida marina que viene guiada por este tipo de corrientes, porque muchas de las migraciones también marinas son guiadas por estas corrientes, podrían afectar gravemente la vida marina. No sé si alguno de ustedes ha visto Buscando a Nemo. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues en Buscando a Nemo tenemos la East Australian Current. Ah, claro, sí. Esta corriente existe, no es exageradamente como lo muestran, que las tortugas están ahí. Se montan prácticamente, ¿no? Sí, una autopista. Pero, exactamente. Pero sí, hay lugares en los que, como el Gulf Stream, que son como ríos dentro del océano, o sea, son corrientes demasiado fuertes que ayudan a esos tipos de animales a migrar y, bueno, a llegar de un punto a otro. Así que sí, el cambio climático sí depende muchísimo de lo que le pase al océano. Y de hecho, en el reporte de este año del IPCC, que ahora no me... pues quedó muy claro, obviamente, que como los océanos toman todo este calor y lo transportan, que es prácticamente una pompa de calor, transporta calor por todo el globo, eh, pues, pues hay que prestarle un poco de más atención. Sí, ¿no? Y como mencionabas que ciertamente, o sea, el impacto de algo como un cambio del comportamiento en las corrientes oceanográficas genuinamente puede, bueno, como tú mencionabas, o sea, aquí toda esta parte está interconectada, o sea, el movimiento de las corrientes en los océanos está interconectado con cambios en la atmósfera, que además se conecta con el clima en tierra firme, o sea, como normalmente lo llaman los geocientíficos, la tierra sólida, la tierra líquida y la tierra gaseosa están todas interconectadas. Y a veces es difícil para la persona de a pie entender ese tipo de interconexiones, esas interacciones complejas donde hay muchos circuitos de retroalimentación interactuando entre sí, ¿no? Y tú lo ves día a día en tu trabajo y te han convencido de la realidad de lo que está ocurriendo, y eso lleva, bueno, a que como tú, muchos de los miembros como mencionabas, del panel intergubernamental de cambio climático hayan dejado claro que ciertamente el cambio climático antropogénico está ocurriendo y que requiere de medidas importantes para evitar un impacto, bueno, global. Exactamente. Sí, así como lo he dicho, creo que está en nosotros restaurar ese balance que hemos distorsionado nosotros mismos. Además, porque como humanos hemos sido demasiado egoístas a no pensar también en todos los otros seres que habitan en el planeta. Como les decía, muchas veces nosotros pensamos que el cambio climático solo para la humanidad, pero muchas de las especies, sea marinas que terrestres, lo están sufriendo demasiado. Y bueno,
creo que es una alerta para todos. Tenemos que en serio hacer algo y bueno, impulsar a los gobiernos también a que se tomen en serio esto. Y bueno, esperemos Claro. que la investigación y que todos estos reportes que se han dado ayuden en general a las personas que están en el poder, porque al final, bueno, no me quiero meter en política, pero eh, el científico da las bases, pero el Claro. político, el político tiene que actuar. Sí, no hay Sí, escape claro. para el liderazgo político de ser informado por la ciencia y el científico trata de ceñirse a lo que le muestra la naturaleza. Ajá. Sí, y por supuesto que, digamos, cada uno desde su trinchera aporta, ¿no? Es una forma de atender el problema, estar estudiándolo, ¿no? Estar estudiándolo con las herramientas que cada disciplina tiene. Pero aquí, Catalina, bueno, nos gustaría girar un poquito la temática para regresar a tu trabajo particularmente, pero desde una perspectiva quizá cotidiana, ¿no? Y es que a veces para quienes están fuera de la ciencia, o bueno, en general, fuera de cualquier disciplina, a veces es difícil imaginar cómo es un día a día, ¿no? De alguien que estudia un tema particular o que está muy metido en una disciplina, y en particular en oceanografía, pues tienes tanto digamos, estar trabajando con estos datos, pero también tienen oportunidad ustedes de literalmente, pues, ir a ver su objeto de estudio, ¿no? Y pasar días enteros en él. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poco acerca de esa cotidianidad del estudio oceanográfico y quizá cuáles son esas pequeñas cosas que más placer te dan, que más satisfacción te dan dentro del día a día. Claro. Bueno, sí, como tú decías, eh, bueno, me ocupo de los datos, pero también cuando están las campañas oceanográficas, que bueno, se llaman cruceros oceanográficos, no, no vamos de crucero, no vamos en un crucero con todos los lujos, vamos Claro. en un crucero con varios instrumentos y bueno, en específico yo me ocupo de un instrumento que se llama CTD, que prácticamente bueno, las siglas son por Conductivity, Temperature and Depth, y nos ayuda a medir en tiempo real la columna de agua y las propiedades como la temperatura y la salinidad. Y además de eso, vienen montados otros tipos de sensores en esta jaulita, que pueden ser sensores de oxígeno, pueden ser sensores de clorofila, de humedad. Y bueno, acoplada a esta también viene una parte que se llama Jaskinski, que nos ayudan a recoger muestras de agua para nuestros biólogos oceanógrafos, Ujú. eh, que bueno, después vienen a ser analizadas en el laboratorio. Una campaña oceanográfica prácticamente pues no escoges tú, pues depende del punto de interés, especialmente un transecto, donde haces estas, ¿cómo se dice? Calar, descender, eh, O sea, de tomar decisiones, mediciones o lowering, de descender, digamos. descender. Sí, Ajá. se desciende este instrumento, CTD, y tú Ajá. en tiempo real ves cómo cambia todos estos parámetros con la profundidad. Eh, Ajá. Después en la resalida del instrumento cierran las botellas, Niski, que es las capas donde estás interesados o bueno, los biólogos están interesados. Generalmente es cuando está el pico de clorofila o el pico de salinidad o el pico de temperatura o el pico de oxígeno. Eh, y bueno, se toman estas muestras de agua, se regresa el instrumento a bordo
de la nave, y bueno, después se procesan estos datos para ver prácticamente una figura de las masas de agua que hay y bueno, de cómo es la columna de agua en esa zona. Creo que a mí me gusta muchísimo ver este tipo de datos. Es, eh, bueno, no sé, es muy bonito ver como, bueno, acá está la isótopo, está el termoclino, y bueno, eh, después ver tus datos y también corroborarlos con los datos biológicos bueno, es bastante satisfactorio. No puedo decir que sea un trabajo fácil, a veces hay que cubrir muchos puntos de medida en poco tiempo, así que tienes muy poco tiempo para dormir, tienes que correr y correr y correr, y bueno, los atardeceres y amaneceres son espectaculares. Sí, lo creo. Ver el mar totalmente tranquilo es con un atardecer con esos colores rosados como durazno es una experiencia eh, indescriptible. Inclusive cuando el mar está fuerte y cuando hay mucha onda, pues también te das cuenta cuánto pequeñito eres y bueno, que si estás en un barco pequeñito lo sientes muchísimo más Claro. bueno, con el mal de mar. Ajá. Exactamente, sí. Pero bueno, son experiencias y de verdad que ir a las salidas, a los cruceros, es una de las partes más bonitas de hacer esto también. Sí, Eh, sí, que me Y imagino. Catalina, tú has pasado de Colombia, fíjate, nos contabas que empezaste tu carrera estudiando física y luego pasaste a Italia, a Trieste, al ICTP y a toda esta, a estudiar las aguas del Mediterráneo. Y como mencionas también del mar Jónico, también nos comentabas un poquito al respecto. Ahora, a lo largo de tu carrera has tenido entonces la oportunidad de ver dos formas distintas de hacer ciencia, la colombiana y latinoamericana en particular, y la italiana, europea. ¿Y cómo ves el estudio? No necesariamente de oceanografía, porque no estudiaste oceanografía aquí en Colombia, pero de la ciencia en general. ¿Cómo ves el contraste del ambiente científico en Colombia, en América Latina, a pesar de que Colombia tiene una costa pacífica y una costa caribeña bastante importantes, en contraste con cómo es la ciencia allá en Europa, en Italia, donde has desarrollado una parte importante de tu carrera? ¿Cómo ves el contraste entre esas dos formas de hacer ciencia y dos estructuras burocráticas, políticas, sociales, económicas también, de hacer ciencia? Bueno, primero que todo, creo que una de las cosas más importantes que he visto es, bueno, el financiamiento. En Colombia, lamentablemente, he visto que se financia muy poco a la ciencia y que a los investigadores, especialmente a los que están en las universidades, se les llena cargas académicas que les deja muy poco espacio para hacer su investigación. Acá en Italia he tenido la oportunidad y la suerte de dedicarme 100% a la investigación y creo que eso es una gran ventaja. Creo que es el modo de hacer ciencia también. Obviamente me encantaría retribuir un poco en Colombia eh, bueno, aprendí en mi carrera. Me gustaría algún día también ir a mi universidad y tal vez dejar un poco de esta ciencia que ahora me apasiona a los chicos de mi universidad. Pero sí, un poco, creo que es una de las cosas que un poco te entristecen, como que te bajonean, ver que la ciencia y la educación está en un segundo plano y bueno, que no se aporta. Porque en Colombia, bueno, creo que en América Latina también, o sea, yo todos los amigos que he conocido en estos años, muchos de ellos latinoamericanos, son personas súper pilas,
súper inteligentes, muy berracas, que, bueno, también por uno y otro motivo, no encontrar financiamiento, oportunidades en el mismo país, bueno, han venido a parar como yo en Europa o en América y, bueno, como digo, o sea, capital, hay gente demasiado pila, demasiado inteligente, pero lamentablemente nuestros gobiernos toman la ciencia y la educación en un segundo plano. Y bueno, eh, creo que esa es una de las cosas como que más te marcan un poco, ¿no? Ver que tal vez acá te apoyan, que te dicen, bueno, queremos que prestes tu trabajo, queremos que la gente se entere qué estás haciendo y bueno, y te apoyamos económicamente. Eh, hay una idea muy buena para estudiar algo, bueno, vamos a hacer un proyecto y se apoya. Entonces, este tipo de cosas creo que ayudarían en Latinoamérica o al menos en Colombia, con la experiencia bueno, pues en Colombia he visto. Pasar un poco más, apoyar la ciencia y la tecnología y la educación es importante, es demasiado importante. Sí, como lo mencionabas, lamentablemente para un problema que parece ser endémico a toda nuestra región, es precisamente esa, si se quiere, miopía de no ver que la investigación científica y la educación en ciencia en general es bastante importante para, no solamente porque sea algo fascinante o divertido, sino porque también hay un desarrollo económico, cultural y de la ciudadanía asociado a eso, y como nuestras naciones están, distraer no es la palabra correcta, pero confrontadas con problemas sociales y económicos, en el caso particular de Colombia, un conflicto armado que ha durado muchísimo tiempo y que solo recientemente está empezando a manejarse, para tratar de ver algo parecido a un dividendo de la paz. Obviamente hace que las cosas, el foco de la sociedad vaya a eso más que a la educación en ciencia y tecnología, ¿no? Y otro aspecto que queríamos preguntarte, Catalina, era acerca de tu, tu experiencia en ciencia como una científica joven. ¿Cuál ha sido qué dificultades has visto para atraer a más mujeres, más chicas al mundo de la ciencia, desde lo que viste durante tu formación académica en Colombia a lo que ves en el día a día en tu investigación, en tu trabajo en Italia? ¿Qué cosas positivas y negativas has podido experimentar, vivir y ver del mundo científico tanto de Colombia como de Italia como una joven mujer en ciencia? Ok, bueno, en Colombia, digamos que, bueno, tuve la fortuna de que en mi grupo, de cuando, bueno, las que entramos y terminamos, prácticamente éramos la gran mayoría mujeres. Nos graduamos 6, que empezamos 38, pienso, y nos graduamos, había otros que se quedaron un poco atrás, pero de los 6 que nos graduamos, éramos 4 mujeres, todas del mismo semestre y un chico del mismo semestre. El otro era de otro semestre, pero durante la carrera debo decir que siempre estuvimos varias chicas y la cosa que, bueno, que sí obviamente es ineludible es que sí, hasta ese momento todos mis profesores, la gran mayoría eran hombres. Eh, eh, algunos problemas obviamente siempre salían a relucir como conceptos machistas. Debo decir que de las chicas, varias estábamos en el top de la clase y bueno, obviamente no falta el comentario machista y creo que es una de las cosas que se tiene que cambiar, no pensar que las mujeres son mujeres, entonces no pueden tener buenas notas o no pueden ser mejores que los hombres.
y esto todavía está muy arraigado, inclusive en las personas que hacen ciencia en Latinoamérica, bueno, al menos en Colombia, creo. Pero aquí he visto muchísima variedad. O sea, creo que igual es un cambio lento, pero que llega. Por ejemplo, la jefe de mi grupo es una mujer que ahora es el chair de una de estas estructuras GOOS, que es MONGOOS, que es el Mediterranean Oceanographic Observing System. Y bueno, es una mujer que tiene las riendas del grupo. Y en mi grupo son 3 hombres y somos 4 mujeres. Así que veo que en las ciencias, igual también en muchos congresos, he visto que al menos en la oceanografía hay mucha más participación de mujeres. Digamos que es un poco más balanceado, y ahora con todas también las reglas, que obviamente se le da un poco más de Como equilibrio quizá. Sí, exactamente. Se busca que los grupos en los doctorados, en las conferencias, sea igual, ¿no? Que haya un balance de género. Entonces creo que eso también ayuda mucho. Sí. Y es muy bonito esto que nos cuentas de la líder del proyecto en el que trabajas, ¿no? Porque hemos visto que no solo se trata de que haya la misma cantidad de mujeres que de hombres, sino que las mujeres también puedan estar en esos puestos importantes, ¿no? Exactamente. Como líderes de proyecto, administrando, etcétera. Uh-huh. Y bueno, debo decir que hace muy bien su trabajo. Obviamente, siempre tú escuchas, ¿no? Ahora obviamente la gente, es decir, como, no, pero estamos cansados, ahora todo tiene que ser mujeres, los superhéroes tienen que ser mujeres, todo tiene que ser mujeres, pero pues también les digo a los hombres, pónganse a pensar que nosotros hemos visto todos los superhéroes, todos los personajes principales, todos Claro. solo hombres, o sea, también nosotros estábamos cansadas. Es muy bonito ver todas las mujeres ahora en cargos importantes, y que se vea pues que ya es como, o sea, hay una autora que se llama Chimamanda, que es de Nigeria, es una feminista muy tesa, que ella dice, bueno, ahora el problema no radica como en la era del piedra o antes, en que las mujeres necesitaban y dependían del hombre por pura fuerza física. Ahora el mundo ha evolucionado a tal punto que la capacidad mental es la que rige el poder, y mentalmente los hombres y las mujeres estamos en el mismo lugar. Así que cuando aceptemos eso en países como en Colombia y en Latinoamérica, creo que vamos a ver muchas más mujeres en puestos importantes y bueno, sobresaliendo, porque, bueno, materia prima hay, y hay muchas mujeres muy tesas y muy barracas. Claro. No, definitivamente. Oye, Catalina, y ya para cerrar esta charla que ha estado buenísima, pues nos gustaría abordar, digamos, otro aspecto de ti como persona, de ti como científica, que es el aspecto de qué es aquello que haces cuando no estás en tu trabajo, ¿no? En plena investigación. Y es que muy frecuentemente hay un cierto estereotipo de los científicos que la imagen es que no pueden salirse de aquello que hacen, ¿no? Y están obsesionados y todo el tiempo, trabajo y trabajo. Hay muchos que son así, es verdad, pero también muchos disfrutan de muchas otras actividades de ocio, digamos, y les pueden dedicar eh, un esfuerzo y una meticulosidad muy grande también, ¿no? Y a nosotros nos contaban
que tú también tienes una actividad complementaria que es tu pasión. No sé si nos puedas contar un poquito de eso en estos minutos que nos quedan. Claro, sí, bueno, yo nací en un pueblito a 3.000 metros, se llama Motavita, Boyacá, en Colombia. Y desde siempre he sido muy apasionada de la montaña. Mi abuelito nos llevaba a hacer caminatas, paramos. Siempre he tenido esta atracción por la montaña. Obviamente ahora trabajo como investigación en agua del mar y el océano, pero, pero tengo la pasión de la montaña. Y bueno, acá en Italia tuve la oportunidad y bueno, la suerte también de entrar en el Club Alpino Italiano, del que ahora hago parte como instructora seccional. Y eso me ha llevado a escalar varias montañas. Este año, bueno, estuvimos en el Kilimanjaro. Wow. He estado también en el Monte Rosa, haciendo varias de las cumbres allí. Haciendo varias cumbres también en las Dolomitas, en los Alpes. Y bueno, hace 2 años también descubrí el esquialpinismo, que es una de mis pasiones ahora también. Y bueno, también toda la ciencia que hay detrás del alpinismo es impresionante. Si algún día tengo un poco más de tiempo, escribiré un libro. Pero sí, es impresionante cada vez que piensas cuando estás saliendo a una montaña, cuando estás esquiando, la nieve, cómo cambia la nieve, los instrumentos que usas para asegurarte en la montaña, cuánto todas las fuerzas que están dentro de la actividad que estás haciendo es mind blowing, es súper. Creo que si la pasión por la montaña es un bichito que espero que se vuelva viral, porque es súper, súper, súper bonito. Y bueno, también digamos que la experiencia como física un poco me ayuda a ser un poco más, no quiero decir nerd, pero sí un poco más no tiene nada de malo. Exacto, te lleva con orgullo. Sí, entonces, sí, estar en una pared vertical con nada y pensar que tus zapatos te tienen y que la fricción te va a tener y que la gravedad poniéndola a tu cuerpo en cierta posición, no te vas a caer, también es súper, 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 súper. Sí, claro, es, digamos, ver esa actividad que muchas personas hacen, pero con unos ojos muy propios, ¿no? Con ojos de la ciencia, que ya es inevitable que lo veas así. Sí, Qué bonito. Y de hecho he encontrado varios amigos que practican alpinismo o escalada, que son también físicos o matemáticos y que la ven en ese sentido también. Entonces es muy bonito también compartir experiencias con ellos y ver pues, que uno no es tan ñoño, como diría mi amigo. O que puede sí ser ñoño haciendo cosas cool también, ¿no? Cool, exactamente. Exacto. Muy bien. Sí. Oye, de nuevo, Catalina, fantástico. Muchísimas gracias por la conversación y por contarnos acerca de ti y tu trabajo, que ha sido francamente muy interesante. Y si alguien está interesado en saber un poquitico más acerca de tu trabajo, del grupo con el que estás trabajando, la investigación que haces, ¿dónde pueden ver un poquito más, saber un poco más de ti, de lo que haces y eso? Ok, bueno, pueden obviamente mandarme un email. Mi correo institucional es nreyessuarez @inogs.it. Allí me puede mandar, no sé si quieres saber de cómo ha sido mi recorrido. Bueno, alguien necesita ayuda también para aplicar a las cosas que yo he aplicado. Y bueno, de verdad que necesitamos muchos físicos, matemáticos, químicos, biólogos que nos ayuden a estudiar el océano y bueno, también tengo un Twitter, pero posteo muy poco y bueno, en Instagram posteo muchas cosas de alpinismo, así que bueno, si quieren ver un
poco de fotos de alpinismo, también allí podrán encontrar. Buenísimo. ¿Y en ese cómo estás? @ geocata con la K, Bea. Con Geo, K. Capa, Fantástico. K, ya. Vale, de nuevo muchísimas gracias de verdad, Catalina, y también muchísimas gracias a Víctor por la conversación. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. De nuevo, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda, muchísimas gracias. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.